porcentaje 100 entre 9. Por acá el total lo vamos a escribir como 100x, como 100x. Entonces, hombres, dice que es el 60%, sería 60x, ¿verdad? Y mujeres son el 30, 30%, sería 30x. Por lo tanto, los raros serían 10. 10x. Ahora, luego dice que llegan 48 hombres. Entonces, por acá, hombres será 60x más 48. Mujeres será 30x más 62, porque llegan 62 mujeres. Y en cuanto a los raros, sería 10x más 20. ujú, 10x más 20, ¿verdad? 10x más 20. Ahora dice que los raros representan esta cantidad, el 100 entre 9% del total. De eso hay que escribirlo acá, ¿no? 10x más 20 es igual a 100 entre 9% 100x. del total, que es 100x. Entonces, de alguna forma vamos a obtener acá una solución. En breves palabras, como hay un entre 9, recuerda que el tanto por ciento, mira, el 100 entre 9%, siempre cuando hay un dos ceros se elimina con el porcentaje, ¿no? Entonces te quedaría un noveno nada más acá. Es un noveno. Entonces, si esta cantidad es un noveno del total, podemos multiplicarlo por 9, ¿no? Si multiplicamos por 9, ¿cuánto sería? 90x más 180, ¿verdad? Si esta es la novena parte del total, al multiplicarlo por 9 obtendremos el total. ¿Pero cuánto es el total? 100x más cuánto. ¿Cuántas personas habían llegado últimamente? De acá, ¿verdad? Las 48 más 62 más 20. Entonces, la parte total final fue de 100x más, si sumamos todas esas cantidades, obtendremos 130, ¿verdad? Ese es el nuevo total. O sea que si multiplico por 9 a esta parte de acá, nos va a salir exactamente el total. Entonces pasamos a restar, te queda 10x y por acá tenemos 50, por lo tanto, x es igual a 5. Entonces nos piden cuántas mujeres habían inicialmente. Bueno, inicialmente mujeres había 30x, ¿verdad? Sí, esto es lo que había inicialmente. Pero como x es 5, 30 por 5, nos queda 150. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué era 100x más 130? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué era el total 100x más 130? Ah, ya. Inicialmente había 100x, ¿verdad? Pero dice que luego llegaron 48 hombres, 62 mujeres y 20 raros. Entonces el nuevo total es la suma de estas cantidades. Acá tenemos 100x y si sumamos acá te sale 130. Entonces dice que esta parte es la novena parte de acá. Eso es lo que he escrito acá. El 10x más 20, que es lo raro, dice que representan bueno, esto es por ciento, ¿no? Esta cantidad que está en la parte de arriba por ciento, que es equivalente a un noveno. O un noveno del total, que es 100x más 130, ¿no? 9 pasa a multiplicar y ahí tienes 90x más 180 igual a 100x más 130. Y de ahí x sale 5, ¿no? Es lo que hicimos acá, ¿no? Sino que de frente multipliqué por 9, ¿no? Es lo que se hace acá. ¿Estamos bien ahí? Entonces la clave pues, sería la B, ¿no? Ya está.
Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una fiesta de jóvenes, ese está más fácil. Bueno, igual todos están sencillos en esta parte, ¿no? El 60% son asistentes son hombres y el resto mujeres. Luego llegan 40 muchachos. Ok, entonces empezamos. Los hombres vamos a denominarlo como 60x y las mujeres serán el resto, ¿no? 40x. Acá no hay elementos raros. Entonces dice que luego llegan 40 muchachos. O sea que los hombres ahora serán 60x más los 40 muchachos. Y mujeres será 40x más. Dice que cada muchacho llega con dos chicas. Entonces, si llegaron 40 muchachos, ¿cuántas chicas llegaron? 80, ¿verdad? Porque cada varón llegó con dos chicas. Entonces, vamos a efectuar la suma acá. El total dice que ¿cuántas mujeres había al inicio? ¿No? Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Dice, de manera que todos quedan en pareja. Acá está la clave. De manera que todos quedan en pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que todos queden en pareja. Que el número de hombres es igual al número de mujeres. Entonces por acá tenemos 20x es igual a 40 y x queda 2. Esto es por dato del problema. Y finalmente nos pide cuántas mujeres había al inicio, que era 40x. 40 por 2 sale 80. Entonces marcamos la C. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O alguna consulta? No me dice, todo Ok, claro. avanzamos. Vamos con el ejercicio 3. Al inicio de una fiesta se notó que el 40% del total son mujeres, dice. Entonces, el total, por lo general, hay que representar como 100x, ¿no? Entonces, hombres y por acá mujeres. Mujeres dice que representó el 40% del total. Entonces, sería 40x. Y hombres sería 60x. Seguimos. Entonces, luego dice que durante la fiesta llegaron 140 hombres. Entonces, habrá 60x más 140. Y mujeres será 40x más las 160 mujeres que llegaron. Ahí está. De tal manera que dice, con lo que el número de hombres representa el 55% del total. Hay que sumar acá para ver cuánto es el total. Bueno, obviamente será 100x más 140 más 160 nos va a quedar 300, ¿no? Entonces, ahora vamos con el dato. ¿Sí? Dice que el número de hombres, que es 60x más 140 es igual al 55%, que se escribe así, del total, pero el total es 100x más 300. Listo. Entonces fíjate que estos dos ceros se van a eliminar con estos dos ceros, ¿verdad? Y a su vez con estos dos. De tal forma que por acá tenemos 60x más 140 y queda 55x, 55 por 3 que es 165, ¿verdad? Entonces restamos, tenemos 5x igual a 25 y x nos va a quedar 5, ¿no? Finalmente nos piden cuántos se quedaron sin bailar si se formaron el número mayor de parejas. Entonces vamos a ver. Mujeres, ¿cuántos son? 40 por 5 más 160. ¿Cuánto sale? 360, ¿verdad?
Y bueno, hay que calcular los hombres. ¿Cuántos hombres son? 60 por 5 más 140. Y obtenemos 440. ¿Cuántos quedan sin bailar? Sería la diferencia, ¿no? Sí. H menos M te queda 80, ¿verdad? Ahora, eso incluso se puede, si tienes X, también se puede obtener a cámara, restas, te quedaría 20X más, Bueno, ajá, menos 20, ¿no? Igual sale 80 ahí. Listo, entonces acá tenemos la clave B. En una reunión, el 40% votó por A, el 30% por B, 20 por C y el resto se abstuvo. Entonces acá hay que colocar, ¿no? El A, si es 40%, le ponemos 40X, ¿no? El B, 30X. El C sería 20X, ¿no? Y bueno, el resto se abstuvo, ¿no? El resto lo podemos poner D. ¿Cuánto sería? El 10% o 10X, ¿cierto? Y si se hizo una segunda votación, en esta vez solo se podría votar por A o B. Eh, el 80% de los que votaron por C votaron esta vez por A. Entonces, el A ahora tiene una nueva cantidad. Quiere decir que al 40%, o sea, a esa cantidad, se debe agregar el 80%20, ujú, de C. En otras palabras, si le multiplicas acá 8 por 2, porque el 80% es de esta forma, ¿verdad? 80% o 10 sobre 8 sobre 10 también, 80% de ese, 4 sobre 6. o 4 sobre 5. Sería, eliminamos, sería 16X, ¿verdad? Más 40 sería 56X. En el caso del B, ¿cuándo tendría el B? Dice que el 20% restante se abstuvo junto con los que se abstuvieron la primera vez. Entonces el B de momento no sabemos, pero de los que se abstuvieron fueron el 20%. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, de acá del C, 16X fueron para A, ¿verdad? Sí, 16X, porque acá salió 16X. Quiere decir que los 4X, ¿a dónde fueron? A los que se abstuvieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que se abstuvieron. Porque en total hay 20X. De esos 20X, 16X votaron por A. Y los restos que quedan, es decir, 4X se abstuvieron. Entonces, ¿cuántos se abstuvieron ahora? Sería 10 más 4, 14. 14. 14X. Esos son los que se abstuvieron, 14X. Pero ahí nos da una cifra, ¿no? ¿Cuántos se abstuvieron? Se abstuvieron 28, dice. Entonces X es 2. En esta segunda votación, ¿cuántos votaron por A? Bueno, 102. es 56 por 2, 112, ¿no? Porque por A finalmente votaron 56X. Y eso es igual a 112 y marcamos la I. ¿Se entendió?
Primero. Ok. A ver, el 8 de alguna forma tiene cierto parecido con el anterior. A ver, ¿qué tal si lo practicas acá el 8? ¿Ya? Y ahí verificamos la respuesta. Un equipo de fútbol en un campeonato tiene perdidos el 35% de 20 partidos jugados. En total, los partidos jugados son 20 por acá. Total de partidos jugados son 20 y los perdidos, es un dato, los perdidos son acá el 35% de los jugados, o sea, de 20, ¿no? ¿Cuánto sale acá? 7, ¿verdad? Perfecto. 7. Entonces, los ganados será la diferencia, ¿verdad? Sí, 20 menos 7, 13. 13 ganados, 7 perdidos, en total 20. Entonces dice, ¿cuántos partidos de los 16 que le quedan por jugar deberá ganar para que el total de ganados sea el 125% del total de perdidos? Entonces, quedan por jugar, quedan por jugar 16 partidos. Entonces, de esos 16 partidos, eh, va a haber algunos que va a perder y otros que va a ganar, ¿verdad? Los perdidos, vamos a poner que sea, o por acá, los ganados. Los partidos que gana, vamos a poner que sea X. Entonces los perdidos sería 16 menos X, ¿verdad? Y de esos 16 vamos a poner que X partidos va a ganar y 16 menos X, pues obviamente serán los perdidos. Entonces por acá hay un dato que dice que el total de ganados debe ser el 125% de el total de perdidos, del total de perdidos. Entonces, ¿cuántos ganados hay en total? 13 más X, ¿verdad? 13 más X. Bueno, 125 entre 100 simplificamos sería 6 o 5 cuartos, ¿verdad? Si dividimos entre 25. ¿Y el total de perdidos, cuánto será en total? Sería 7 más Y 3 menos X. y c menos X en total, 23 menos X, ¿cierto? Bueno, resolvemos la ecuación y ahí sale, ¿no? Multiplicamos, tendremos 52 más X, 5 por 23 es 115 menos 5X. Entonces tenemos 6X igual. Pasamos a restar. ¿Cuánto queda? 3, 63. Sí, a ver, por acá hay un error. Falta el 4X. 4X. Entonces por acá tenemos 9X. Así que el X tendría que ser 7, ¿no? Ahí está. Entonces marcamos la C. ¿Se entendió? Sí, entonces, Ok. Vamos con el siguiente. Acá está. Dice
si la altura de un rectángulo aumenta en sus 50. Algo así son los ejercicios que están en el módulo, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. Entonces tenemos por acá un rectángulo. Ahí está el rectángulo. Y hay un dato. Dice que la altura de un rectángulo aumenta en su 50%. Entonces, si aumenta la altura, significa que ahora va a ser más o menos así, ¿no? Listo. Ahora, acá cada parte es como el 100%, ¿no? Y acá también como un 100%, ¿no? Recuerda que cada cantidad representa el 100% de la misma cantidad. Acá tenemos el área uno, ¿no? Y el área 2, o sea, del otro rectángulo, donde ha aumentado su altura en un 50%. Entonces ya no tendremos 100%, sino que ahora será 150%. Dicen, ¿qué porcentaje aumenta su área? Su base aumenta un 30%, entonces acá tendremos 130%. Entonces vamos a calcular el área 2, ¿no? Pasa por altura, ¿no? Sería 130%, que es lo mismo 130 sobre 100. Esa es la base y multiplicamos por altura, que es 150%. Me conviene escribirlo así. ¿Por qué razón? Acá hay que eliminarlo. Los ceros, se eliminan los ceros y nos queda 13 por 15. 13 por 15, ¿cuánto es? Bueno, 12 por 15, 180. Entonces 13 por 15, 195, ¿no? Por ciento quedaría así. Entonces se recuerda que el área uno es 100%, pero el área 2 ahora es 195%. Entonces, ¿cuánto es el aumento? ¿En cuánto aumentó? De 100 a ciento noventa y cinco por noventa y ciento. cinco Ajá, 95%. Entonces marcamos la D. Vamos con el siguiente. Pregunta 10. Dice, el radio de una esfera se duplica, ¿en qué porcentaje aumenta su volumen? Entonces vamos a dibujar una esfera. Bien, entonces estamos dibujando una esfera. Ah, la EDA, ¿verdad? Me preguntaste, ¿verdad? Ya eso con lo eso, hacemos. por favor. Ajá, de un rato ahí lo vemos. Ya, Y tú le explicas a los demás para que ya no me pregunten. ya, Ya está. Bueno, más o menos por ahí tenemos la idea de una esfera. Acá tenemos
el 20%, digo, en este caso dice, si el radio de la esfera se duplica, por eso el radio el 200%. tiene que ser 200%, ¿no? Porque normal sería 100%. Ahora recuerda que el volumen de una esfera es radio al cubo. Ya, si pongo volumen 2 significa que es la esfera, esta esfera que ya ha sido aumentado su radio, ¿no? El radio es elevado al cubo. Pues entonces hay que reemplazarlo nada más. ¿Qué porcentaje aumenta su volumen? Dice. Entonces el radio es 200%, es decir, 200 sobre 100 elevado al cubo. Significa que se va a multiplicar tres veces, ¿cierto? Si multiplicamos dos veces, digo tres veces es lo mismo que elevar al cubo. Pero un truquito acá, siempre el último déjalo al final con porcentaje. ¿Eh? Entonces, mira, estos dos ceros con estos dos de acá, estos dos con estos dos, de tal manera que multiplicas 2 por 2 por 2. Bueno, acá sería por 200, ¿no? Sería 4 por 200, eso nos da 800 y como guardamos el porcentaje, nos queda 800%, ¿no? Entonces, el aumento, ¿cuánto será? 800% menos el volumen inicial que se supone y es estándar es 100%. Entonces es 700%. Esta es la Ujú. respuesta. Algunos lo dejan acá, pero ahí cometen un error porque ese sería el volumen final. Sin embargo, nos dicen o nos están preguntando por el aumento. Y el aumento es 700%. 100% es el del principio. Sí, es el volumen inicial. 800% sería el volumen final, entonces el aumento es la diferencia. Ahí es. Vamos con la pregunta 11. Dice, ¿en qué porcentaje varía el volumen de un cilindro cuando su altura se reduce en un 25% y la longitud del radio de la base aumenta en un 20%? Bueno, cilindro, recuerdo que ya te he enseñado, ¿cierto? Bueno, ya hemos visto ese tema ya, pero vamos a recordar. Muy bien, por acá tenemos un cilindro y dice que el radio, el radio ubicamos por acá, aumenta en un 20%, entonces será 120%. Y la altura se reduce en un 25%, significa 100% menos 25 queda 75%, ¿no? Ahí está. Listo, entonces recuerdas el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es área de la base por la altura, ¿sí? Sí, área de la base por la altura, ¿no? Pero acá vamos a trabajar directamente con el aumento, porque el área de la base es pi por radio al cuadrado, porque es un círculo, ¿no? Pero el pi lo vamos a descartar porque al final el volumen inicial será pi por radio al cuadrado y el otro será pi por el nuevo radio elevado al cuadrado por la altura, ¿no? Es el volumen de un cilindro. Área de la base por la altura. Será altura 2 y altura original. Entonces, como lo que nos interesa es solamente la variación, ya no vamos a considerar el pi.
Entonces, este volumen 2 será en función del aumento nada más, ¿no? Que será radio al cuadrado por la altura. Como la altura es otra, el radio también es otro, pues lo voy a escribir de esta forma, ¿no? Entonces reemplazamos. El radio es 120%. La altura es 75%. Entonces ya sabes, 75 sobre 100 y el otro 75% nomás. ¿Por qué dos veces? Porque está elevado al cuadrado la altura, ¿no? Y ahora pasamos a simplificar. Al hecho al contrario, perdón. Ah, perfecto. Es pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? La fórmula estaba mal. Sería 120 sobre 100, otra vez 120 sobre 100 por la altura que es 75%. Ahora sí, ¿estamos bien ahí? Sí, Eliminamos los ceros, acá también. Y bueno, ¿cuándo saldrá ahí? Mitad 5, mitad 6, mitad 6, mitad 5. Ahora 25 es también. 75 entre 25 Pero por 108, 36, 108. 108, ¿no? 108 por 100. Aumenta. Ujú. Entonces el aumento sería 8%. En el ejercicio 14 nos dicen si la base de un triángulo se incrementa en un 30% y su altura se disminuye en un 20%, ¿cómo varía la altura? Entonces, bueno, el área 2 acá no vamos a considerar el denominador porque en ambos el denominador para el área de la base va a ser 2, ¿no? Entonces solamente lo trabajamos en función de su aumento, ¿no? Si incrementa el 130% será 130 sobre 100, ¿verdad? Y el otro disminuye en un 20%, entonces será 80% nada más. Entonces eliminamos los ceros y 13 por 8 te queda 104, ¿verdad? 104%. Entonces el aumento es 4%. Y marcamos la B. En el 15 dice el área de un círculo disminuye en un 36%. ¿En qué porcentaje ha disminuido el radio? Entonces vamos a poner que por acá hay un círculo y el radio ahora es un X% o un R%. Entonces el área 2 será, si ha disminuido un 36%, significa que es 64%. Pero el área es radio al cuadrado, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado, pero pi habíamos dicho que lo omitimos y sería radio por radio, ¿de acuerdo? Sería radio al cuadrado. En otras palabras, sería R sobre 100 por R por ciento, ¿no? Eso nos da 64%. Entonces acá eliminamos el porcentaje y nos queda R al Ah, cuadrado 64%, se queda así. Entonces el sí. radio, ¿cuánto es? 80, ¿verdad? A 8. ver, Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ha disminuido un 20%, ¿no? Si el radio es 80 y antes era 100, ha disminuido un
20%. Entonces acá marcamos la D. Vamos con la 16. Tenemos un cuadrado. Aumenta el área en 44%. Entonces su área será 144%. El lado no sabemos cuánto es. Dicen qué porcentaje aumentará su lado. Entonces el área es 144%. Pero el área es lado al cuadrado, sería X por ciento al cuadrado, que es lo mismo X sobre 100 por X por ciento, ¿no? Y de acá eliminamos el porcentaje. Bueno, raíz cuadrada de ciento cuarenta y 12. cuatro es 12, ¿no? Por 10, 120. 120 queda. Entonces, 20%, ¿verdad? El aumento es 20%. Marcamos la B. Vamos con la pregunta 17. Dice, una tela al lavarse se encoge el 20% de su ancho. Eso, listo. Y el 40% de su largo. Si la tela tiene 5 metros de ancho, ¿qué longitud debe comprarse si se necesitan 48 metros cuadrados de tela después de lavarla? Entonces acá hay dos situaciones. Primero tenemos una tela nueva. Y acá tenemos la tela nueva que mide 5 metros de ancho. ¿Y el largo cuánto será? Bueno, podemos poner un múltiplo de... Podemos trabajar en base 5, ¿no? Como no nos dicen nada de largo, el largo lo puedo poner 5x. ¿Por qué razón? Porque se puede determinar con facilidad cuál es su 40%, ¿no? O sea que si acá vamos a ponerle 5x. ¿Sí? O 5 nada más. Entonces, si dice que te encoge el 20% de su ancho, ¿cuánto es la quinta parte de 5? Porque el 20% es lo mismo quinta parte, ¿no? Sería uno, entonces ahora tiene que ser 4, ¿verdad? Porque si se encoge el 20%, significa que te quedas con el 80% nada más. Y 0,8 por 5 te sale 4. Es otra forma de verlo. Pero con el largo dice que el 40%.
Entonces, si multiplicas por 0,4 al 5 te queda 2. Quiere decir que al 5x le restas 2x y te quedas con 3x. ¿Estamos bien hasta acá? sí, Ah, ok, ese es el área nueva, es decir, después de haberse lavado, ¿no? Entonces, dice que el área 2 pues es 48 metros al cuadrado, ¿no? Pero según lo que tenemos es 4 por 3x. Y acá tenemos que 4 es x, nada más. Por lo tanto, ¿qué nos piden? ¿Qué longitud de tela debe comprarse? Cuando hablamos de longitud, se habla mayormente de largo, ¿no? Acá ve, es 5 por 4. Y eso nos da 20 metros. Ahí está. ¿Se entendió? Anda para allá, anda sí. para allá. The baby viene acá a molestar. Listo, entonces acá tenemos, sale 20. Muy bien, entonces ya tenemos la pregunta 17 y ahora vamos con la pregunta 18. Vamos con la pregunta 18. Digamos que hasta acá son de nivel básico todavía. Y recién empiezan ya los que tienen cierto grado de dificultad. A partir de la pregunta 21 en adelante, ahí vamos, sí, pregunta 19, ¿no? Ahí vamos a trabajar con aplicaciones comerciales. A ver, pregunta 18. Dice, un tonel A contiene 150 litros, en el cual el 60% es guinda y el resto Coca-Cola. Y otro tonel B contiene N litros, en el cual 75% es guinda y el resto Coca-Cola. Bueno, vamos a ilustrar esta parte. Por acá dibujamos una representación del tonel y por acá tenemos guinda, hay 90 litros y Coca-Cola hay 60 litros. Entonces, este es el tipo A, ¿no? ¿Y cuántos litros hay en total? 90 más 60, 150 litros. Sí, eso es lo que nos dice. Ahora vamos con la otra parte. Para el tonel B, la representación es en cierta forma parecida. Entonces, por acá colocamos el tonel B. En guinda dice que tiene N litros el B, ¿no? Que tiene N litros. Dice que el 75% es guinda y el resto Coca-Cola. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver acá? Mira, el 75% por definición es 75 sobre 100, ¿verdad? Simplificas, te queda 3 cuartos, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que 3 de 4 va a ser guinda, en otras palabras. 3x sería guinda y Coca-Cola, ¿cuánto sería? X, ¿sí o no? Entonces, en total, ¿cuántos hay en el tonel B? 3x más x, 4x.
Es una representación también. ¿Hasta ahí sí se entiende? Sí. Ok. Luego dice que cuánto litro de gaseosa Coca-Cola tendríamos que agregar a cada tonel, de modo que al final haya la igual cantidad de mezcla en cada tonel de la misma concentración, del 30%. Entonces dice que debe ser la concentración debe ser el 30% respecto de guinda. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que esta cantidad de guinda, que es 90 litros, dice que debe ser el 30% del total. ¿Ya? 30% del total. Entonces simplificamos acá y 90 por 10 entre 3, ¿cuánto nos queda? 300, ¿verdad? 300 sería el total acá. Entonces, ¿cuánto es el aumento acá? Porque acá dice cuántos litros se debe agregar. Entonces, ¿cuánto se debe agregar en esta parte, en el primer tonel? ¿Cuánto había inicialmente? 150. ¿Cuánto hay ahora? 300. 150. Entonces, ajá, debe agregar 150 litros. Y ahí tenemos la primera respuesta ya, 150 litros. De igual manera debe suceder en la otra parte, ¿no? Estos 3x deben representar el 30% del total. ¿Cuánto sale el total en este caso? Es un nuevo total, ¿no? Vamos a poner un T'. Eliminamos esto y sería 10x, ¿verdad? Y el total sería 10x. Entonces, ¿cuánto se agregó? Si había acá 4x y ahora hay 10x. Se agregó 6x, ¿sí o no? A los 4x para que ahora el nuevo total sea 10x. Pero dice que debe ser la misma cantidad, o sea que ese 10x, que es el nuevo total del tonel B, debe ser igual al nuevo total del tonel A. Y acá obtenemos que x sale 30. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto es el nuevo total acá? 10 por 30, 300 litros. Entonces, ¿cuánto se debe agregar acá? ¿Cuánto sabía? 4 por 30, 120. Pero ahora hay 300. 180, ¿verdad? Se debe agregar 180 litros. Ahí está la respuesta. Entonces, por acá van uno 150 y el otro 180. 150 y 180 y marcamos la D. Muy bien, ¿se entendió ahí? Sí, mister. Ya, genial. Vamos con la pregunta 19. Bueno, a partir de la 19 en adelante ya tienen que ver con aplicaciones del tanto por ciento, ¿no?
Vamos a ver. Dice, se vende una casaca en 150 soles con una ganancia del 25% sobre el costo. Si se ganó tanto como se descontó, ¿cuál fue el precio fijado para la venta del público? Entonces, en aplicaciones comerciales de tanto por ciento se cumple que el precio de venta es igual al precio de compra más o precio de costo más la ganancia. Esto cuando hay una ganancia. Y en base a esta fórmula vamos a hacer todos los cálculos. Así que vamos a empezar. Dice que la ganancia debe ser el 25% del precio de costo. Entonces, si el precio de costo, como habla de 25%, recuerda, 25% es la cuarta parte, ¿verdad? ¿Sí o no? La cuarta parte del precio de costo. Significa que el precio de la ganancia es una de las cuatro partes del precio de costo. Entonces, el precio de costo me conviene expresarlo como 4x, ya que ahí se puede sacar su cuarta parte. Entonces, acá sería ¿cuánto? Un cuarto de 4x te queda x, ¿verdad? Ahí está. Dice, y si se ganó tanto como se descontó. Entonces, se habla de descuento. Se habla de descuento. El descuento lo vamos a denominar o representar por x. Entonces, el precio de venta, ¿cuánto será? Recuerda que hay que reemplazarlo acá, ¿no? Precio de costo, ¿cuánto es? 4x. La ganancia, ¿cuánto es? X. ¿Sí? Y acá sale todo el dato. Entonces acá tenemos 5x, es el precio de venta. Ahora, ahora vamos a usar la otra fórmula, ¿no? Cuando se menciona el precio fijado, ¿no? Precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. Es una segunda fórmula. ¿Cuándo es el precio de venta? Igual. Ujú, 5x, ¿verdad? Precio fijado es lo que vamos a hallar. El descuento es x. Entonces el x pasa al otro lado a sumar, sería 6x. ¿Sí? Ahí tenemos el precio fijado. Entonces, ¿a cuánto hay que igualarlo acá? Que acá nos falta hallar x, ¿no? Hay un dato que el precio de venta es 5x, pero lo que tenemos inicialmente dice que se vende a 150. Entonces hay que igualarlo a 150 y x sería 30. Entonces reemplazamos acá 6 por 30 y eso nos da 180. Y ya está. Entonces la respuesta para este ejercicio es de 180 soles. Es el precio fijado. ¿Alguna pregunta? No, Ok, vamos con el siguiente. Vamos con la pregunta 20.
Dice, ¿a qué precio debe fijarse un artículo que costó 300 soles? Cuando se habla del precio fijado, se refiere a ese precio que cuando tú vas, por ejemplo, a una tienda, por ejemplo, a, a un supermercado, ¿no? Por ejemplo, a Plaza Vea. Y ahí aparece la etiqueta, ¿no? Quieres comprar una gaseosa de 3 litros, pongamos, está a 8 soles, ahí aparece la etiqueta, está a 8 soles. Pero cuando tú vas a pagar en caja, te dicen, bueno, hoy por ser día de, qué sé yo, por ser feriado o por estar de aniversario, hay un descuento, así que ya no vas a pagar esto, vas a pagar menos. Hay un descuento del 10%. Y ya no vas a pagar el total. Los 8 soles vas a pagar menos, 7 soles, qué sé yo. Entonces, eso es, ¿ya? Precio fijado es lo que aparece ahí en la tienda, pero cuando vas a caja te hace un descuento. Y finalmente, si te venden a 7 soles, ese sería el precio de venta, ¿no? Que es el resultado de haberle aplicado un descuento al precio fijado. Entonces, esa idea lo vamos a trasladar para acá. Entonces, tenemos que el precio de costo es 300 soles y la ganancia, ¿sí? Dice que es el 20% del costo, 20% del precio de costo. En otras palabras, sería la quinta parte de 300, ¿verdad? Que 20% es la quinta parte. Entonces nos están pidiendo cuál es el precio fijado, donde el descuento dice que es el 20% de dicho precio. O sea, el descuento es el 20% del precio fijado. Entonces vamos a usar la fórmula, ¿no? Precio de venta, recuerda que el precio de venta se puede expresar de dos formas, como el precio de costo más la ganancia, o también precio fijado menos el descuento. Bueno, Entonces el precio de costo, pues acá hay que reemplazarlo, ¿no? Es 300. La ganancia es el 20%. Entonces multiplicas 2 por 3, 6, ¿no? Sería 60, ¿verdad? Sí, la quinta parte de 300 es 60. Entonces acá escribimos 60. Precio fijado y el descuento que es el 20% del precio fijado, o sea, 20%. Ahora acá vamos a usar una propiedad. El precio fijado lo puedes escribir como 100% del precio fijado. Ya, es una propiedad. Todo número es igual al 100% de sí mismo. Entonces, el descuento es el 20% del precio fijado, ¿no? Restamos acá y nos va a quedar 80% del precio fijado. Pero por acá tenemos 360. Y empezamos a simplificar. Acá 36, sacas cuarta, te queda 9, y acá te queda 2. Y 9 entre 2, ¿cuánto queda? 4,5, ¿no? Esto es lo mismo que precio fijado entre, porque es por ciento, sería entre 100. 100 multiplica a 4,5 y ¿cuánto sale? 450. 450, muy bien. Ahí tenemos el precio fijado. O sea, solo es cuestión de ubicar los datos en la fórmula, nada más. Ahí está. Ya, vamos con el último ejercicio. Y después nos vamos a celebrar la victoria del Real Madrid. Ese Mbappé no juega nada.
Ni un gol mete. Listo, vamos con el 21. Dice, un comerciante compró un juego de muebles en 2.000 soles. Ah, o sea, a partir de acá, del 21 en adelante, ya son los ejercicios que vienen, los exámenes, ¿no? Lo resto ha sido, pues, parte básica, ¿no? La previa. Entonces compró un juego de muebles en 2.000 soles. Esos 2.000 soles que representan el precio de compra o precio de costo. Dice que y la ganancia es el 25% del precio de costo. 25% del precio de costo. 25%, sabes que es la cuarta parte. Y cuarta parte de 2.000 es 500, ¿verdad? Acá es 500. Y bueno, esos son los datos. ¿Qué más dice? Que hace una rebaja del 20% del precio fijado. Rebaja es lo mismo que descuento. Entonces el descuento es el 25% del precio fijado. Y ahora pues vamos a reemplazar en los datos. ¿Qué fórmula usamos? La fórmula del precio de venta, ¿no? Precio de venta. El precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia, ¿no? Pero ese dato en cierta forma ya lo conocemos ya, ¿no? Y también es igual al precio fijado menos el descuento. Entonces, entre el precio de costo más la ganancia, ¿cuánto será? 2.000 más 2.500, digo más 500, ya tenemos 2.500, ¿no? El precio fijado, mira, directo ya, es de 100%, el descuento es 25%, la diferencia es 75%, ¿verdad? Precio fijado. ¿Estamos bien? Ok, entonces, ahora hay que simplificar. Acá podemos efectuar los cálculos. Divides entre 25, te va a quedar 3. Entre 25 te va a quedar 100, ¿no? Entonces 100 vas a multiplicar acá y luego dividir entre 3, me parece. ¿Cuándo sale entonces todo? Ah, acá hay un error, es el 20%, no, no es el 25. Entonces acá escribiremos el 80%. Así que simplificamos un cero con este cero de acá. Bueno, hay que multiplicar 250 por 100 y lo dividimos entre 8. Podemos sacar cuarta, te sale 2. Cuarta te sale 25. Y 25 por 25 es 625. Y 625. Y agregamos un cero. Pero como hay un 2 se tiene que dividir entre 2. Y la mitad es 3.125. Así quedan. Ya tenemos el precio fijado. 3.125 y marcamos de costo del artículo. Vamos a ubicar los datos. Dice que eh, la ganancia, ¿cuánto es la ganancia? 15% el precio de costo. Bien. Además hay otros datos. También se menciona lo- que aumentó su costo en 320 soles. ¿A quién?
para fijar el precio, ¿listo? Precio de venta. O sea que al precio fijado se le aumentó 320 soles, ¿verdad? Se aumentó 320 soles. Ahora sabemos que precio fijado aquí es igual al precio de costo más el aumento, ¿sí? Entonces, acá directo reemplazamos, ¿no? El aumento que se ha hecho de 320 soles. Pero también se menciona que se hizo una rebaja. Rebaja es lo mismo que descuento. Entonces, por acá hay un dato que el descuento, el descuento es del 25%. Ahora, ese 25%, ¿a quién se le aplica? A lo que se menciona al acá, precio fijo. al precio fijo, exacto. Entonces será el 25% del precio fijo. Por lo tanto, ahora podemos reemplazar acá, ya que la ganancia es el 15% del precio de costo y bueno, así sucesivamente. Listo. Entonces, recordamos, precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Acá vamos a reemplazar el precio de costo. Por ahí vimos que, bueno, ponemos precio de costo nada más ganancia es 15% del precio de costo. Por acá tenemos el precio de venta. Entonces, acá nos va a dar 115% del precio de costo. Ya está el precio de venta. Hasta ahí, ¿estamos bien? eh, Sí, 115% precio de costo. Ahora, esa es una forma de cómo expresar el precio de venta. Sin embargo, no es la única. Tenemos que trabajar desde el otro lado también. ¿Sí? Desde acá. Entonces, el precio de venta también se puede expresar en función de quién, el precio fijado, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? bueno, precio de venta igual a precio fijado menos descuento. Ajá, precio fijado menos el descuento. Entonces, esto lo vamos a tener por acá por la derecha. Precio de venta es igual precio fijado menos el descuento. Así que ahora vamos a reemplazar, ¿no? El precio fijado dice que es precio de costo más 320. El descuento es 25% del precio fijado. Ujú. Es más, acá lo podemos expresar, ¿no? Hay que relacionarlo ahí. Descuento es el 25% del precio fijado. Entonces, al restar, acá tendremos 75% del precio fijado ahí. ¿Sí? Hasta ahora, ¿todo bien? ¿Alguna consulta? No, me, El objetivo es determinar precio de venta, ¿no? Entonces, seguimos reemplazando, sería 75% y en lugar de precio fijado, lo vamos a reemplazar por esta fórmula que hemos encontrado. Es precio de costo más 320 soles.
Entonces acá tenemos otra forma de cómo expresar el precio de venta. Como ya tenemos dos expresiones que representan al precio de venta, ¿qué creéis que vamos a hacer? Tenemos que igualarlo, ambas expresiones. Vamos a igualar. Entonces, como se refiere a la misma variable, lo igualamos. Es decir, tendremos 115% precio de costo igual a 75% del precio de costo más 320. Efectuamos la multiplicación, sería 75% precio de costo más el 75% de 320. Y por acá tenemos 115% el precio de costo. Pasamos a restar, ¿cuánto queda? 40. 40%, ¿verdad? Sería 40% precio de costo igual 75% de 320. Y acá encontramos el precio de costo, ¿no? Eliminamos los 100, 0, 0. 4 pasa a simplificar con el 320 y nos va a quedar 8. Entonces multiplicamos 75 por 8. ¿Cuánto es? 600. 600, ¿no? 600. Pues ahí está la respuesta. Viste, la primera fórmula no la conocía, la del precio fijo es igual a precio costo más o menos. Allá. En el primero dice que se hace un aumento, dice. Se aumentó, dice, para fijar el precio de venta, ¿qué se hizo? Se aumentó su costo en 320. Quiere decir que el precio fijado se expresó como el precio de costo más los 320. Eso significa. Solamente traducir lo que nos dice acá el enunciado, nada más. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? No, Ok. Entonces pasamos a la siguiente, número 23. Bien, vamos con la pregunta 23. Dice, para fijar el precio de venta de un artículo, se aumenta su costo en 30%, pero al venderlo se hace una rebaja del 10% de este precio fijado. Si se ganó 680 soles, entonces, ¿cuál es el precio del artículo? Bueno, aquí en este ejercicio vemos que con los datos que tenemos en el problema, en primer lugar, en respecto al precio de costo, como eso es lo que vamos a encontrar, una técnica también es expresarlo como 100 por X, ¿no? Y a partir de ahí hacer los cálculos, ¿no? Como otro dato tenemos que la ganancia es 680 soles. Entonces,
El precio fijado dice que al precio fija, es similar al anterior, mira, que es otra forma de cómo resolverlo. Al precio fijado se aumenta en su costo el 30%, o sea que sería el precio de costo más su 30%, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero el precio fijado, ¿cuánto es? 100x. Y el 30% de 100x, ¿cuánto es? 30x, ¿no? De tal manera que el precio fijado debe ser 130x. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, ahí está. Ahora, el descuento también se puede expresar en función de esta variable, en función de x, ¿no? Dice que el descuento, ¿cuánto es? O la rebaja, 10%. el 10%, o sea, sería el 10% del precio fijado, ¿no? Pues el 10% de 130x, ¿cuánto es? 13x, ¿no? 13x. Entonces, esos son los datos que tenemos en el problema. Con esto ya vamos a resolver la ecuación. Ahora, ¿qué sabemos acá? Que el precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Precio de costo es 100x y la ganancia es 680. Entonces, el precio de venta, ¿a cuánto será igual? Precio fijado menos bueno, Ajá, precio fijado menos el descuento, ¿no? Es decir, tendrías 130x menos 13x, ¿no? 117. 117x. Y listo, de esta ecuación sale al toque la respuesta. Tendríamos 17x igual a 680. ¿Cuánto sale x? 40, ¿no? Ujú. 17 por 4, 68, agregas un 0, 40. Ya tenemos x, entonces nos piden averiguar el precio de costo, ¿no? El precio de costo es 100x. Entonces sería 100 por 40, nos queda 4000, ¿sí? Queda 4000. Ahí está. ¿Se entendió? Sí, listo. Ok, genial. Entonces acá marcamos la B. Acá nos faltó marcar la respuesta. No me di cuenta si está ahí entonces. Ok, entonces vamos con el ejercicio 24. Y si un artículo tiene un costo de 3.300 soles, ¿cuál será el precio que se debe fijar para que al venderlo con un descuento del 20% se obtenga una ganancia del 25% del precio de venta? Datos. En primer lugar, tenemos que el precio de costo es 3.300. ¿Qué más? La ganancia es, ¿cuánto? El 25% del precio de venta, ¿no? Es lo que tenemos acá. ¿Y qué nos piden hallar? Precio fijado, ¿no? Dice, ¿cuál será el precio al que se le debe fijar? Dice, ¿sí? Nos preguntan eso, ¿cuánto es el precio fijado? Pero hay otro dato, también se menciona el descuento, ¿sí o no? ¿Cuánto es el descuento? 20. 20%. Descuento es el 20%. Entonces, el 20%. ¿A quién se le aplicará el descuento? El precio fijado, ¿no? Sí, el descuento es el precio fijado ahí. Listo. Entonces vamos a resolver la ecuación con estos datos.
Empezamos. Sabemos que el precio de venta es igual precio de costo más la ganancia. Entonces, reemplazamos los datos, ¿no? El precio de venta es igual al precio de costo, que es 3.300 más la ganancia, que es el 25% del precio de venta. Pero no es la única forma para encontrar el precio de venta, también es el precio fijado menos el descuento. ¿Te das cuenta? Pues similar son los ejercicios. Entonces el precio fijado, reemplazamos acá y el descuento es el 20% del precio fijado. Entonces, esta expresión aquí será igual, 30%. 80%, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 80% del precio fijado. Y los restos son solamente operaciones sencillas. Bueno, por acá tenemos el 3.300, tenemos 25%, ya, 25% que podemos hacer algo sencillo. El 25% es la cuarta parte, ¿no? Sí, es la cuarta parte. Y el precio de venta, ¿a qué es igual el precio de venta? 80%. 80%, ¿verdad? El precio fijado. 80% del precio fijado. Entonces, acá esta parte, la cuarta parte del 80% será el 20%, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar al otro lado? A restar al 80% y nos va a quedar 60% del precio fijado, ¿no? ¿Sí? Este es el 20%. Pasa a restar al 80, te queda 60. Y eso es igual a 3.300. Bueno, vamos a eliminar un cero. Y hay que dividir 330 entre 6 y luego multiplicamos por 5. 5.500. 5.500. Ok. Entonces, acá el precio fijado sale 5.500. Ya está. Y tenemos la pregunta 24. Vamos con la 25. Creo que está en la siguiente página ya. Acá está. A ver, este ejercicio hay que resolver en la siguiente reunión, ¿ya? Porque ya se va a cortar. Voy a cortar y ingresamos de nuevo, ¿ya? No, vamos. Entonces acá dice, un ganadero compró vacas a 800 soles cada una y las vendió con un beneficio neto de 5.100 soles. Si los gastos ocasionados por las vacas de que las compró hasta que las vendió fueron 15% del beneficio bruto. Recuerda que hay un
la ganancia es igual a la ganancia, la ganancia bruta es igual a la ganancia neta más gastos, ¿no? Entonces acá ya entra en vigencia ese concepto, ¿no? Beneficio bruto es lo mismo que ganancia bruta. Y al final logró vender o las logró vender en 38.000 soles. ¿Cuál es el número de vacas que se compró? Entonces, el número de vacas lo vamos a representar con una variable, ¿no? Ya, vamos a representar con X. Entonces, por acá tendremos el precio de costo, ¿no? Dice que si compró a 800 soles cada una, ¿qué significa eso? 800 X. Significa que el precio de costo sería 800 por X, ¿sí o no? Porque cada Ajá. vaca tiene un costo de 800 y como hay X vacas, total es 800X. Y se tiene el precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta? Sí, se logró vender en 38 100.000 a 38. 38.000. Es el precio de venta. Seguimos ubicando los datos. La primera parte de este tipo de ejercicios es colocar los datos. Tenemos la ganancia neta, ¿no? Ganancia neta. ¿Qué es igual a ganancia neta? Dice que el beneficio neto es de 5.100. 5.100. Y también tenemos los gastos. ¿Cuántos fueron los gastos? Dice el 15%. ¿Sí? Dice los gastos fueron el 15% del beneficio bruto. Es el 15% de la ganancia bruta. De la ganancia bruta. Y ya está. Esos son los datos que tenemos. Entonces, con esto vamos a resolver el problema, ¿no? Empezamos con la ganancia, ¿no? La ganancia bruta es igual a la ganancia neta más los gastos. ¿Recuerda la fórmula? Es la fórmula para la ganancia, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, ¿no? ¿Cuánto es la ganancia neta? 5.100. Los gastos son el 15% de la ganancia bruta. Y bueno, acá será 100% de la ganancia bruta. Entonces, y acá tenemos que 15 pasa a restar al 100, te queda 75% de la ganancia bruta, representa los 5.100. Entonces hay que trabajar acá. 75% es lo mismo que 75 sobre 100. Hay que simplificar acá, ¿cierto? Y bueno, de ahí sale la ganancia bruta. ¿Cuánto saldrá? Que mira, el 51,75 tienen tercia, ¿no? Sacas tercia, te queda 17, tercia te queda 25, ¿no? Entonces, 25, sacas 25 va uno y acá te queda 4, ¿no? Y 4 por 17 es 68, le agregas dos ceros y sería, perdón, no es 75, acá hay un error. 100 menos 85. 15 es 85, ¿no? Ya le puse 75, acá es 85. Ahora sí, simplificamos nuevamente, tercia queda 17, tercia te queda, o de frente entre todo, ¿ya cuánto sale ahí? 3.000. 6.000, ¿no? Listo, 6.000. Listo. Entonces ya tenemos lo que la ganancia bruta sale 6.000.
Pero, ¿qué nos pide encontrar? Dice, ¿cuál es el número de vacas que se compró? O sea, nos piden determinar X. Para ello, ¿qué usaremos? Precio de venta. Precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. Reemplazamos los datos. ¿Cuánto es el precio de venta? 38.000. Precio de costo, 800X. La ganancia es la ganancia bruta, ¿no? Sino que ya cuando vamos detalladamente, esa ganancia en realidad es la ganancia bruta, pero la ganancia es lo mismo que ganancia bruta, y ahí tenemos que es 6.000. 38.000 menos 6.000 te queda 32.000, igual 800X, y ahí ya tenemos cuánto sale X, ¿no? Eliminamos los dos ceros, sería 320 entre 8 nos queda 40. Esa es la respuesta. Entonces marcamos la alternativa C. Ahí está el ejercicio resuelto. A ver, ¿alguna consulta que tengas? No, eso. Ok, entonces vamos con la pregunta 26. Dice, Luis compró un lote de artículos cuyo precio de lista era 3.000 soles con una rebaja del 25% de dicho precio. Luego vendió todos los artículos de la siguiente forma. Vendió el 20% ganando 5 soles por artículo, vendió el 30% perdiendo 2 soles por artículo y finalmente vendió lo restante ganando 4 soles por artículo. Sí, sí. Como producto final de esta venta, Luis ganó 720. ¿A qué precio compró el artículo? A ver, datos que tenemos en este problema, el precio de la lista, que es lo mismo que precio fijado, es de 3.000 soles. ¿Qué otro dato tenemos? Que el precio de costo, ¿cuánto es? Dice, si hizo una rebaja del 25% de dicho precio. ¿En qué precio? ¿Me leí? Ajá, de los 3.000. Si se hizo la rebaja del 25%, significa que vas a pagar el 75%, ¿no? Sería el precio de costo de 3.000 para ahorrar cálculos, ¿sí? Sí, esto es porque la rebaja ha sido del 25%. Bien, entonces ahora vamos a hacer la otra parte. El número de artículos, eh, para trabajar con porcentaje vamos a trabajar con 100X, pero esto a su vez lo podemos igualar al que nos dan ahí. ¿Cuánto tenemos ahí? O sea, de esos 100X, hay una parte, dice que
se vendió el 20%. O sea, de esto, una parte se vendió por acá. El 20% sería 20x. ¿Qué más? Y luego también 20, el 30%, ¿no? Por acá, el 30x. Entonces lo que sobra será el 50, 50%, 50x. En el primer caso dice que se vendió el 20% ganando 5 soles por artículo. Entonces, si se vendió 20x, ¿cuánto fue la ganancia? Dice que 5 soles por artículo. ¿Y cuántos se vendieron? 20x. Entonces, 20 por 5, 100x ya. Digamos que esas son las partes que han sido distribuidas para la venta. Cuando vendió el paquete de 30x, dice que perdió 2 soles por artículo. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida ahí? 60, 60. X, Muy bien. Y en el caso final, finalmente vendió lo restante por 4 soles por artículo. 200, X. Ujú. Entonces sería ganancia, ¿no? 200x. Por lo tanto, la ganancia final, ¿cuánto sería? Sería sumar los 100x más 300x y luego restarle la pérdida, ¿no? ¿Cuánto sería ahí? Porque en dos ganó y en uno perdió. Entonces, la ganancia final o ganancia total es la suma de todo eso, ¿no? Obviamente, si es pérdida, hay que restarlo ahí. Sí, sería 200x, 240, exacto, ¿no? Menos 60x es 240x. Y eso tenemos que igualarlo a cuánto. Dice que ganó 720. 20, Eso lo igualamos a 720. Y de ahí sale x, ¿no? 3, 3. Como x es 3, ahora dice, ¿a qué precio compró cada artículo? Vamos con esta parte. Sería la parte final. Bueno, acá está. Acá está la respuesta. Porque dice, ¿a qué precio compró? Sería 75% de, del total, pero para determinar el precio de cada uno hay que dividirlo entre cuánto, 300, entre 300. Exacto. Y bueno, ahí ya podemos hallarlo, ¿no? 75 entre 10, 7,5. ¿De dónde salió el 300? De acá, ¿no? De la ganancia. de 100 X por 3, Exacto, ¿no? Como x es 3, 100 por 3, 300. Listo. Entonces marcamos la alternativa E. Ya está. Estas preguntas son de exámenes ya, todas las que estamos viendo aquí. Todas estas preguntas sí han venido en los exámenes anteriores.
Todos los módulos que he propuesto para el próximo año, la mitad de preguntas de la práctica de clase son de banco de preguntas. Como tú tienes tu banco, a medida que vamos avanzando los temas, los fines de semana o en un momento que tú determines, trata de Ah, resolver ya me... preguntas, revisa los exámenes, seguramente algunos no lo vas a entender, son otros temas, pero si hay preguntas, por lo menos dejando un examen o dejando dos exámenes, hay preguntas que vienen el tanto por ciento. Este tema es muy recurrente, entonces ahí trata de resolverlo, ¿no? Por ejemplo, de los temas que hemos visto ahora, ya en el banco de preguntas hay más de un. Cuanto a matemática, tendremos un 75% de temas que habremos desarrollado en prospecto. Ahí trata de resolverlo todo, ¿no? En un cuadernito aparte, ahí resuelve, puro pregunta del banco de preguntas. Y porque el banco de preguntas tiene exámenes de 2012 creo, ¿no? Entonces, en tu cuaderno, acá está tu cuaderno, acá está una hoja, acá está la otra hoja. Por ejemplo, es tanto por ciento. Voy a resolver ejercicios del tanto por ciento. Entonces, vas a revisar tu banco y encuentras una pregunta. Entonces ahí tienes que poner el título. ¿Qué examen es? Ah, ya, es el examen del 2018-2, por ejemplo. ¿Qué pregunta es? La 23. Y acá pones de frente la resolución. Resolución. Luego sigues buscando, le encontré la pregunta 12, pero esto está en el examen del 2021. Ejercicio 12 según ese examen. Y empiezas a hacer tu resolución acá. O sea, tenlo ordenado así, porque si no, para luego buscar dónde está, no me acuerdo en qué estaba, entonces ahí pierdes tiempo. Tenlo organizado. Una vez que revisas todo ese paquete, ves que ya no hay más preguntas ya de ese tema, entonces ahora pasa a otro tema. Pues ahora vamos a ver interés, por ejemplo, que es el tema que vamos a ver a continuación. Entonces buscas, ¿en qué examen está? Ah, está en 2023 uno, por ejemplo. ¿Qué pregunta está? En la 97, por ejemplo. Y haces tus resoluciones. Necesiten organizado en un cuaderno. ¿Entendido? Sí, mister, ok, ok. No solamente de matemáticas, sino que de los demás cursos, ¿no? Ya. De los demás cursos. Más en enero empezamos con física, full física. Dice, un lote de licuadoras se vende así, el 20% ganando el 20% de su costo. Ah, ya, en el 20% de licuadoras que se vende, se gana el 20% de su costo. La mitad del resto, ganando el 40% de su precio y su costo. Y finalmente se vende el resto con la pérdida del 25%. Y en la venta total se ganó el 125 soles. ¿Cuánto costó todo el lote de licuadoras? Vamos a ver la pregunta 27. Entonces, el precio del costo total, eh, ¿qué variable usamos? Pues 100x, ¿no? Una buena forma de trabajar, ¿no? De tal forma que de ese 100x es similar al ejercicio anterior, ¿no? Hay un 20% que se vende, ¿no? Y luego hay otro paquete que se vende, ¿no? Dice la mitad del resto ganando. ¿Cuál es la mitad del resto? El resto es 80, ¿verdad? Entonces la mitad del resto sería 40%. ¿Estamos bien? ¿Y cuánto faltaría? 40. 40%, ¿no? Ahí lo dividimos entre bloques. Si te das cuenta, tiene el mismo esquema de resolución. Entonces, de este 20% dice que la ganancia es el 20%. De hecho, este es el precio de costo, ¿sí o no? El precio de costo. Lo que se ha dividido en tres partes. Pero el 20% es lo mismo que 20x. Acá es lo mismo que 40x y por acá también 40x. Entonces, la ganancia
para el primero dice que es el 20% de su costo. Entonces, ¿cuánto será el 20% de 20x? La quinta parte, en otras palabras, ¿no? El 20% de 20x. ¿Cuánto es? 4x. ¿Estamos bien? Sí, Sí, lo voy a anotar acá por si acaso. Es el 20% de 20x. Y esto es 4x. Listo. Y bueno, así continuamos con lo resto, ¿no? En el caso del 40%, ¿su ganancia cuánto es? Dice el 40% de su precio de costo. Entonces sería 40% de 40x. ¿Cuánto es? 4 por 4, 16x. Y vamos con la otra parte, la última parte. Finalmente se vende el resto con una pérdida del 25%. Entonces la pérdida es el 25% de 40x. La cuarta parte, en otras palabras, ¿no? ¿Y cuánto es eso? 10x. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo sí, bien? Listo. Con estos datos, pues hay que, similar al anterior, ¿no? ¿Cuál será la ganancia final? Similar al anterior, ¿ves? Sumamos la ganancia y restamos la pérdida, ¿no? 4x más 16x menos 10x. ¿Cuánto es? 10, 10x, sí, ¿verdad? 10x. Pero en el dato dice que si en la venta total se ganó 125 soles. O sea, esto lo igualamos a 125. Por lo tanto, hay que reemplazar acá. ¿Cuánto sale x? 12,5. ¿Qué nos pide encontrar? Dice, ¿cuánto costó todo el lote de licuadoras? Por lo tanto, el precio de costo total es igual a 100x, ¿no? Y 100 por 12,5, ¿cuánto es? 1250. Luis, ¿se puede explicar la primera parte nomás? Ya, a ver, dice que el precio costo total, como no sabemos, lo vamos a poner 100x. ¿Por qué lo uso 100x? Porque luego va a ser distribuido, ¿no? En partes. Entonces dice que la primera parte es el 20%. Entonces, el 20% de 100x, ¿cuánto es? 20x, ¿no? La segunda parte es el 40%, o sea, 40x. Entonces, lo resto, ¿cuánto sería? 40x, ¿no? Porque 20 más 40, 60. ¿Cuánto falta para 100? 40, o sea, 40x. ¿Y de dónde salió 40? Porque dice, cuando se repartió primero este 20x, quedó 80x. Dice la mitad del resto, o sea, la mitad de 80x es 40x. Entonces, hasta ahora tenemos 60x. ¿Cuánto falta para completar los 100x? 40x. Ahora, del primer grupo, del primer paquete, dice que se gana el 20%, ¿sí? Se gana el 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 20x? 4x, ¿no? La quinta parte. Luego dice la mitad del resto ganando, o sea, la ganancia es el 40%. El 40% de 40x es 16x. Acá está el cálculo. Y finalmente se vende el resto con una pérdida del 25%. Entonces la pérdida es el 25%, o sea, la cuarta parte de 40x, que es 10x. Entonces, similar a la ejercicio anterior, la ganancia final sería 4x más 16x, que es 20x. Pero hay que restarle la pérdida, ¿no? Que es 10x. Entonces, en total sería 10x. Pero por dato dice que se ganó en total 125 soles, ¿no? De ahí encontramos X y lo reemplazamos acá para hallar el precio de costo total. 100 por 12,5, 1250. Ah, Muy bien. Son similares los ejercicios 26 y 27. Vamos con el 28.
Listo. Dice, para fijar el precio de un artículo se aumentó su costo en 60%. Pero al momento de venderlo se rebajó en un 20%. Pero si se incrementa su costo en 80% y si se efectuara el mismo descuento, se ganaría 360 soles. Hay el precio al que se vendió. Entonces, igual que la ecuación anterior, precio de costo, vamos a colocar como 100x. ¿Qué más? Tenemos también el precio fijado, ¿no? Dice que para fijar el precio de un artículo, si aumentó su costo en un 60%. O sea, al 100% le aumentamos su 60%, ¿cuánto sería? 160. Ajá, pero del precio de costo, ¿no? Es el 160% el precio de costo, ¿cómo se puede expresar? 160% del precio de costo, que es 100x. Eliminas esto y nos queda que el precio fijado es el 160x. ¿De acuerdo? 160x. ¿Y el descuento? ¿Cuánto es el descuento? Se rebajó en un 20%, ¿no? Entonces hay que aplicarle acá el 20%, ¿no? ¿A quién? Siempre es al precio fijado, ¿no? ¿Cuánto será el 20% del precio fijado? Y acá nada más multiplicas, ¿no? 16 por 2 32. x, ¿no? Por lo tanto, el precio de venta, ¿cuánto será? Precio fijado menos el descuento, ¿no? Sería 160x menos 32x igual 128x. Esos son los datos preliminares. Ahora vamos ya con lo que nos piden. Dice, sería la primera parte del problema, ¿no? Pero si se incrementa su costo en 80%, digamos que sería como un precio de costo se incrementa en 80% y si efectuara el mismo descuento se ganaría 360 soles. Vamos allá al precio final. Entonces, es como que el precio fijado sería ¿cuál? A 100x. 100x, ¿qué más? Más 80% porque se incrementa en 80%. El precio de costo, pues. Precio de costo 2 sería 100x. Como hay un incremento del 80%, es decir, 80x, nos quedaría 180x, ¿correcto? Y si se efectuara el mismo descuento, o sea, ¿cuánto sería el descuento? El mismo que se tuvo al inicio, 32x. Entonces, el precio de venta, ¿cuánto sería? Aunque acá, si se incrementa su costo en un 25, cuando dice se incrementa su costo, no es que necesariamente sea el precio de costo, ¿no? No viéndolo como un valor monetario, ¿no? ¿A quién se incrementa el costo? Al precio fijado, porque todo esto se refiere a quién, al precio fijado. Entonces, en realidad este es el precio fijado. Lo vamos a llamar precio fijado 2. Entonces, el precio de venta es igual al precio fijado menos el descuento. Acá le vamos a llamar descuento 2. Ya, descuento 2. Entonces, hay que reemplazar acá. ¿Cuánto es el precio fijado? 180x. Restamos los 32x y obtenemos ciento 142. cuarenta y ocho, ¿no? Listo. 148.
Ese sería el precio de venta 2. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia? Porque es un caso hipotético, ¿no? Porque el precio de costo es 100. Si el precio de venta es 148, la ganancia sería la diferencia, ¿no? ¿Cuánto? 48x, ¿de acuerdo? A ver, precio de venta 2, precio de costo más la ganancia, ¿no? Acá sería 148x menos 100x igual a ganancia, ¿no? Es decir, 48x es la ganancia. ¿Está entendiendo? Pero la Sí, ganancia sí. ahí nos dice que es cuánto. Por acá estamos. Se ganaría 360 soles. Entonces, 48x igual a 360. ¿X cuánto sería? Hay que dividir 360 entre 48. A ver, podemos simplificar. Dividimos entre 12, nos quedaría 30, ¿no? Entre 12 nos va a quedar 4. Continuamos, acá sacamos mitad, 15, mitad 2. Entonces sería 15 medios. Ahí estaría el X, 15 medios. Pero no nos piden hallar X. ¿Qué nos piden hallar? Hay el precio que se vendió. Dice. ¿Dónde reemplazamos el X? Precio de venta. Acá está. ¿No? Este es el precio de venta. Precio que se vendió, porque el otro era un caso hipotético, lo que está a la derecha. Y lo que está a la izquierda es lo que realmente sucedió. Entonces es 128 por X, ¿no? Acá está. Por 15 medios en otras palabras. Bueno, 128 entre 2, 64. Y 64 por 15, ¿cuánto sale? 960. 960. Listo. Ahí está la respuesta. Entonces, marcamos la alternativa B. A ver, ¿alguna pregunta que tengas?